El día de hoy, queridos fieles, estamos celebrando el domingo 21 de Pentecostés y también la festividad de Santa Margarita María de Alacoc, a la cual fue revelada la devoción del Sacratísimo Corazón de Jesús. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas con sus siervos. Y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10,000 dracmas, 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, así como también su mujer y sus hijos y cuanto tenía, y con el producto de esta venta le pagasen la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó marcharse y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios solamente. Y lo tomaba por el cuello y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Derribado a sus pies el consiervo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarle hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron profundamente y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Le llamó entonces su señor y le dijo: siervo malo, te perdoné toda la deuda porque me lo rogaste. ¿No debías pues tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y enojado su señor hizo que lo entregaran a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón a cada uno de sus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Antes de nuestro Señor Jesucristo, no se conocía tal verdad y no se le exigía al ser humano tal esfuerzo. ¿A qué me refiero? Que una vez que llegó nuestro Señor Jesucristo, nos empezó a decir. Se dijo a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Así lo enseñaban. Como me trates, te trato. Como te comportes conmigo, me comportaré yo contigo. Y no sé de dónde sacaron los fariseos que había de perdonar, sí, porque ellos tenían hasta entonces la única religión verdadera, pero con sus pasiones humanas la habían tergiversado de tal manera que no sé de dónde sacaron que se podía perdonar, sí, pero hasta 3 veces a su hermano. Si tu hermano te injuria, perdónale. Si tu hermano te injuria, perdónale una segunda vez. Si tu hermano te injuria una tercera, perdónala una tercera vez. Después de esa, no más. ¿De dónde sacaron eso? Y de ahí es donde le preguntan los discípulos al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Inclusive se fue San Pedro más adelante y no le dijo que si podía perdonarlo hasta 3 veces, sino hasta 7 veces. Y nuestro Señor le responde: no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que al modo de hablar de la Biblia significa siempre. Pero el perdonar a nuestro hermano puede ser relativamente fácil. Pero, queridos fieles, perdonar a los enemigos. Antes de nuestro Señor Jesucristo, la filosofía china, por ejemplo, se encargaba amar y odiar a los hombres conforme a la conveniencia. Si te conviene amarlo porque te va a traer algún provecho, ámalo. Si te conviene odiarlo
ódialo. Esa era la filosofía china en la antigüedad, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Buda enseñaba un amor hacia el prójimo, pero sí un amor gélido, un amor interesado, un amor egoísta. Si eres malo en esta vida, vas a reencarnar en un gusano en la próxima. Entonces, por eso los seguidores de Buda tenían que portarse naturalmente hablando, gélidamente hablando, fríamente hablando, bien, para no tener una maldad o para que no les pasara nada en la próxima reencarnación. Ningún sustento. Homero juzgaba que reírse del enemigo era el más dulce de los placeres. Y por otro lado, Sócrates, el tremendísimo y famosísimo y grandiosísimo Sócrates, tan admirado, en su parte moral decía que el no vengar las injurias del enemigo contra nosotros era una cobardía de nuestra parte. Esa era la manera de pensar de la antigüedad antes del cristianismo. De repente viene el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué viene? A buscar a la oveja perdida, pero no era una simple oveja perdida. Viene a buscar al hombre pecador que ofendió a su Padre, que ofendió a la justicia divina con el pecado original y con todos los pecados personales que habíamos hecho. Él venía a buscar ese perdón en nombre de la humanidad para con el Padre. En segundo lugar, nos enseña a nosotros a perdonar a nuestro prójimo, y le preguntaron: ¿quién es mi prójimo? Y de repente él contesta que mi prójimo no es solamente aquel que me hace algún favor, no es solamente aquel que merece ser perdonado, no es solamente aquel que ruega ser perdonado, sino que mi prójimo es todo, absolutamente todo ser humano que exista aquí en la tierra y que aún así me haya hecho alguna injuria. De repente me dice una frase mucho más explícita: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os persiguen, rezad por aquellos que les hacen daño. ¿Han visto ustedes que me dice: si quieres lo puedes amar? No, es un mandato directo y explícito del Salvador, del Creador, y por lo tanto no hay vuelta atrás. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Y no solamente lo dice de palabra, sino que lo confirma, muriendo a manos de sus enemigos en la cruz. No, todavía no había pasado nada, todavía no había pasado la injuria, para que el tiempo por lo menos le hiciera olvidar. Todavía no había pasado ya la injuria, por medio de la cual una reflexión le hubiera podido decir: bueno, los voy a perdonar. No, estando en la cruz el Señor, estando siendo azotado, golpeado, coronado de espinas, y todavía aparte de estar de esa manera, en esos trabajos, en esos dolores, todavía sus mismos enemigos se están burlando de él, y él inmediatamente, practicando lo que acaba de enseñarnos, dice y se adelanta: Padre, perdónalos. ¿Le están pidiendo perdón? No. ¿Se merecían el perdón? No. ¿Desmerecían el perdón? Sí. Pero nuestro Señor, aparte de todo eso, dice: Padre, adelantándose, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta justificándolos. Jamás se había escuchado cosa igual en la antigüedad. Jamás se le había puesto un precepto a un ser humano tan divino, tan grandioso, que lo eleva de la simple carne y sangre a ser como dioses. Porque si yo perdono a la persona que me pide perdón, mi soberbia, mi orgullo, mi coraje, mi sentimiento se mitiga. Me está pidiendo perdón.
Ya de parte de Él está pidiendo perdón. Entonces voy a sacar mis cualidades humanas para perdonarlo. Ya está mitigado porque me está pidiendo perdón. Pero cuando no me pide perdón, pero cuando no solamente fue una simple injuria, pero cuando no fue una simple palabra, una mueca, porque no está diciendo nuestro Señor que perdonemos las cosas pequeñas. Yo puedo perdonar la injuria de una persona que me topo en la calle y le caigo mal. Yo puedo perdonar la injuria de un hermano que por alguna razón enojado me dijo una palabra desabrida. Pero ¿qué tal si usted es una mamá y le matan a su hijo? Y el enemigo, el asesino, al cual usted no puede odiar por ser católica, lo tiene que perdonar. ¿Qué pasa cuando usted trabajó toda su vida para tener su casa y sus muebles y de repente le abren la puerta por ahí cuando usted no está y le roban todo lo que tiene? ¿Qué tal cuando a usted, ahorrando, trabajando duramente, tiene un ahorro y le hacen algún fraude? Yo no estoy hablando de un perdón, de una injuria simple. Estoy hablando de que nuestro Señor nos está mandando perdonar a nuestros enemigos, y de eso habla la parábola del día de hoy. ¿Cómo perdonar algo así? ¿Cómo una mamá podría perdonar al asesino de su hijo? La parábola de esta misa nos habla de esta manera. Había un deudor que le debía a su señor 10,000 talentos. Pongamos un símil, una similitud. Supongamos que ahorita, porque según el Evangelio, según el misal, eran 60 millones, hasta el año 1958, 60 millones de pesetas en oro. Hablemos nosotros de una similitud para no hacer conversión de moneda a la actualidad. Supongamos que le debía 5 millones de pesos a este señor. Al ser tanta la cantidad y no pudiendo pagarla, como se acostumbraba en aquel entonces la esclavitud, le hizo un embargo. El embargo era de su persona, de su esposa, de sus hijos y de todo lo que él tenía, que sean vendidos como esclavos y todos sus bienes para que se pague la deuda. Se arrojó inmediatamente al ver lo tremendo de la sentencia, se arroja a los pies del Señor y le dice, dame tiempo. No le dice, perdóname la deuda, le dice, dame tiempo, Señor, y todo te lo pagaré. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio tiempo. Tan bueno era este Señor de la parábola, que no solamente le dio tiempo, sino dice el Evangelio que le condonó completamente toda la deuda. A ver, pongámonos, 5 millones me debías. Se iba a vender tu esposa como esclava, imagínense lo que hubiera pasado. Te ibas a ser vendido tú como esclavo y tus hijos también, y todos tus bienes. Se había acabado, exterminado tu vida. Y todos tus seres queridos estaban también exterminados. No te quedaba absolutamente nada, porque debías tanto. Se hincó y le rogó al Señor que le diera tiempo y le pagaría todo. ¿Y qué hizo este buen Señor? Le perdonó todo. Le libró de la maldad de la sentencia dada. Le libró de todo lo que prevenía o provenía en su vida en el futuro, que no era nada halagüeño. Y el siervo sale contento. Imagínense ustedes, en primer lugar, sale ya sin deuda. Sale perdonado del buen Señor, con simpatía por el Señor. Y en tercer lugar, librado de la gran maldad que para él y para toda su familia les había de venir a consecuencia de esa deuda. Él sale y se encuentra con un compañero que le debía solamente 100 denarios, que a una escala de referencias podríamos decir nosotros que de los 5 millones,
este siervo o este compañero suyo le debía 500 pesos. La diferencia que hay entre 5 millones de pesos a 500 pesos era lo que le debía este consiervo a este siervo. Y le dijo, págame lo que me debes. Y dice el Evangelio que todavía lo obligaba, lo zarandeaba, lo agarraba del cuello y le decía, págame lo que me debes. ¿Por qué no me has pagado? Y el otro también le dijo, dame tiempo y te lo pagaré. Sin embargo, dice que este siervo al que se le acababa de perdonar tanto, no le aceptó, no le dio tiempo, lo arrojó a la cárcel hasta que le pagara cuanto le debiese. Entristecidos sus compañeros le platicaron al Señor, y el Señor le dice, siervo malo, te acabo de perdonar tanto, ¿no era justo que tú hicieras algo, lo mismo con tu compañero? Le regresó la deuda, le regresó la sentencia, y se cumplió en él la desgracia. Pero queridos fieles, si la sociedad actual y nosotros mismos somos de la misma manera, en determinadas circunstancias y en determinado grado, diferente grado, porque nos gusta ser comprendidos, nos gusta ser perdonados, nos gusta ser amados. ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere ser comprendido? ¿Quién no quiere ser respetado? ¿Quién no quiere ser cuidado? Todos queremos que cuando nosotros, por nuestras cualidades, la gente nos ame, nos respete. Y cuando eso no pasa, nos sentimos tan ofendidos. Todos queremos ser perdonados cuando nosotros cometemos un error, porque somos falibles, porque somos pecables, porque somos errables. Cuando yo cometo un error, me encantaría que no me lo restregaran en mi cara. Me encantaría tener una persona que me diga, no te preocupes, somos seres humanos. Yo te entiendo, yo te comprendo. En vez de criticarme, en vez de hacerme señalamientos, todos nos gusta ser comprendidos. Pero cuando nos toca a nosotros comprender, pero cuando nos toca a nosotros amar, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, somos tan estrictos, queridos fieles, somos tan estrictos que da vergüenza decirlo, estamos totalmente desfasados de la realidad, totalmente fuera de orden. Nos gusta ser comprendidos, pero no comprendemos. Nos gusta ser amados, pero batallamos en el amar. Nos gusta ser perdonados, pero no queremos perdonar. Y desgraciadamente somos como el hombre que está aquí en esta parábola, de la cual nos avisa Jesucristo, siendo Dios y siendo a quien nosotros le debemos. Siendo Dios infinito, las ofensas que se hacen a Dios, las transgresiones que se hacen a los mandamientos de Dios, son transgresiones infinitas. ¿Saben ustedes, queridos fieles, que esta parábola no está fuera de la realidad? De hecho, está tan embebida de la realidad que vivimos que ni siquiera nos damos cuenta hasta qué punto llega su alcance. Cuando nosotros hemos cometido un solo pecado mortal, ya no hablo todos los que he cometido, un solo pecado mortal, díganme cuáles son las consecuencias de ello. El pecado mortal ofendió de una manera infinita a un Dios infinito. ¿Tengo caudal para yo pagarla? ¿Puedo pagarle a Dios infinitamente, al Dios infinito, una injuria infinita? ¿Tengo un caudal infinito para pagarlo? No tengo para pagarlo. ¿Cuál sería la sentencia? La sentencia es que por un pecado mortal que yo he cometido, tendría que tener una pena infinita, y por eso el infierno es eterno. El infierno es la justicia de Dios. Dios no es injusto al hacer el infierno, porque si Dios es justo y se cometen injurias infinitas, Dios tiene que cobrar esa injuria infinita con una pena infinita, con una pena eterna. Y es por eso que el infierno nunca se va a secar, el infierno nunca se va a apagar, el infierno nunca va a dejar de castigar
a aquellos que mueran debiéndole a Dios infinitamente esa deuda. ¿Es injusto Dios? No. Simplemente está utilizando una de sus cualidades, que es la justicia. Pero ¿y la misericordia? Aquí viene la misericordia. La misericordia es que cuando yo cometo un pecado infinitamente mortal, que merece una pena infinita, que merece una pena eterna, yo me le hinco a mi Dios y me le digo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no tengo con qué pagarte. Y mi Señor no solamente me da a tiempo, no sé cuánto tiempo me va a dar para pagar las deudas que yo le debo. Pero cuando yo le pido perdón en el sacramento de la penitencia y me le hinco al Señor y le digo: Señor, he pecado, dame tiempo y todo te lo pagaré. Nuestro Señor me dice: tu falta está perdonada y te cambio la deuda eterna del infierno que te merecías por una deuda temporal. Qué bueno es mi Señor. ¿Saben qué me merecía con ese pecado? Con un pecado. Me merecía el infierno. Estarme sumido en ese lago de agua, de lava ardiendo, por una eternidad. Saliendo yo del confesionario, cambió mi destino eterno, cambió mi destino supremo. Ya no me voy a ir a ese lago de lava hirviendo, en el cual puros ayes, puros alaridos de dolor, exclamaría yo por toda la eternidad. Ni siquiera nos podemos imaginar qué es toda la eternidad. Ni siquiera me puedo imaginar un dolor que no se apaga, un dolor que no se lenitiza, un dolor que no se acostumbra uno a él. ¿Han llevado ustedes dentro de su zapato alguna vez una espinita? Si ustedes caminan algo con esa espinita dentro del zapato, con una piedra, ni siquiera espina, dentro del zapato, ¿cuánto tiempo pueden aguantar caminando con ella? Se les va a volver insoportable. Estoy hablando de una piedrita en el zapato, discúlpenme lo burdo del ejemplo. ¿Quién podrá aguantar estar sumido en un lago de lava hirviendo, especialmente creado por la justicia de Dios para castigo de una ofensa infinita? ¿Quién podrá aguantar ese dolor que no se va a lenitizar, que no se va a acostumbrar uno a él, sino que cada segundo será como algo nuevo, por toda la eternidad, para siempre, jamás, no me lo imagino por nada del mundo? Cuando yo voy al confesionario, mi Señor me perdona eso. Mi pecado se merecía eso. Debo de salir así como quien acaba de librarse de un accidente mortal. Debo de salir yo del confesionario como quien acaba de librarse de caer en un precipicio tremendo. ¿Han estado ustedes a punto de morir alguna vez por algún accidente, por algo que se les presentó? Cuando salieron de ese atoro, de ese problema, ¿no se sienten como aliviados, inclusive asustados? Así deberíamos de sentirnos cuando salimos del confesionario. Me libré del infierno. Me libré del infierno y mi Señor me perdonó la deuda eterna. Debería de estar asombrado, debería de estar yo temblando saliendo de allí, porque estuve a punto de caer en el infierno y mi destino supremo hubiera sido terribilísimo. No se puede explicar, ni siquiera la palabra terrible es suficiente. Pero yo salgo acá afuera y entonces tengo a mi prójimo que me dijo una palabra que me lastimó. Y salgo yo y entonces alguien me dijo algo que me molestó. Y quiero que piensen ahorita ustedes a esa persona que los lastimó, a esa persona que les hizo daño, a esa persona que su corazón siente un resentimiento, siente un coraje, siente un dolor, siente una aversión contra ella. ¿No lo puedes perdonar? Después de lo que te he platicado, ¿no lo puedes perdonar?
Después de lo que te has librado, ¿no lo puedes perdonar? ¿En serio? ¿Se fijan cómo somos nosotros? Dios me acaba de librar por medio del perdón, porque yo le pedí perdón, de algo tan terribilísimo, de algo que no podía pagar, de algo que Él quiso pagar por mí. Pero no sea que mi prójimo me injurie. Me ha tocado platicar con gente y le digo, ¿por qué no perdona? No lo voy a perdonar, no puedo perdonarlo. Me hizo tanto daño, me hizo llorar, me hizo sufrir, no lo voy a perdonar. Y aunque quisiera perdonarlo, aquí no puedo perdonarlo. No le puedes perdonar con el corazón porque no le das razones al corazón. El corazón siente, pero cuando el corazón es informado por razones que le da la inteligencia, el corazón empieza a sentir. ¿Sabías eso? El corazón, cuando no lo convences por medio de razonamientos de lo que es bueno para él, el corazón sigue sintiendo lo que sigue sintiendo. No lo puedes perdonar. Es que aunque quisiera, no. Con las razones que te acabo de dar, no lo puedes perdonar. Esas razones, comunícaselas a tu corazón por medio de tu razón si me las has entendido. Antes de esto, tenías razón. Te hizo llorar. Aquella persona tiene una deuda contigo, es verdad. Porque te debía respeto y no te respetó. Porque te debía por lo menos compañerismo, porque te debía fidelidad, porque te debía cariño. A lo mejor es una persona que te debía amar como tú la amabas, una persona que traicionó tal vez tu confianza, o simplemente es una persona que te quiso hacer daño y te hizo daño. Piensa en esa persona. Esa persona tiene una deuda contigo, sí. Pero tú no eres infinito. Tú no eres infinito. Por lo tanto, la deuda que Él te debe a ti es mucho menos, exageradamente menos que la que tú le debes a Dios. Y Dios sí te lo perdona. Siendo una deuda infinita, Dios te la perdona. Y la deuda que tiene tu hermano contra ti, porque te faltó a la confianza, porque te faltó al respeto, porque te injurió, porque te hizo daño, es una deuda temporal, que depende de ti el perdonarla, que depende de ti el sacarla de tu corazón. No lo voy a perdonar. Zarandean con el pensamiento, zarandean con el sentimiento a la persona que les hizo daño. Qué difícil es perdonar cuando no se tienen estas consideraciones. Qué es difícil o casi imposible perdonar cuando no se tiene a un Dios que perdonó desde una cruz. Qué difícil es perdonar cuando no se sabe o no se considera la magnitud del hecho que Dios hace con nosotros en el confesionario. Qué difícil es perdonar cuando ni siquiera habíamos pensado en las razones por las cuales debo de perdonar. Pero una vez sabidas, una vez entendido que Dios me ha librado del infierno tantas veces, porque queridos fieles, yo no he ofendido a Dios una sola vez y lo digo con vergüenza. He ofendido a mi Dios, ¿cuántos pecados mortales he hecho en mi vida? Y si voy al confesionario y si me hinco y le pido sinceramente perdón, me va a perdonar. Es mucho. Es demasiado, es hasta incomprensible la bondad de Dios. ¿Quién puede sondear la altura y la profundidad del amor de Dios que excede a cualquier conocimiento? ¿Quién puede considerar, quién puede abarcar, quién puede entender lo que hace Dios en el confesionario cuando tanto le dolió? Es que mi corazón está lastimado porque aquella persona me injurió y el corazón de Cristo no está traspasado. Es que no me ayudó y entonces tuve que hacer yo las cosas con mis propias manos y las manos de Cristo no están clavadas. Es que no vino a ayudarme y no se encaminó para hacerme el favor que yo le había pedido y por eso estoy sentido con ella y los pies de Cristo no están clavados, sujetos a la cruz. Y su cabeza no está coronada de espinas.
Y cada uno de su ser no está despedazado. Y todavía de su boca sale: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señores, si no piensan esto, no me extraña que les sea difícil y hasta casi imposible el perdonar a su prójimo, porque no entienden esto. Porque no entienden que acaban de salir ustedes de con el Señor, y con el puro hecho de haberles dado un nuevo día, les está diciendo que los perdona. Qué injustos somos, qué desfasados de la realidad estamos. ¿Cómo puede ser posible que nos cause tanta dificultad de perdonar después de ver a Cristo crucificado? Razones de Dios, razones de justicia, razones de lógica, razones de misericordia y razones porque yo mismo fui perdonado. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras deudas. Ya te perdonó. Pero tú también le estás poniendo a Dios una condición: perdóname como yo perdono las deudas de mi prójimo. ¿En verdad estás perdonando? ¿O con el Padre nuestro te estás condenando? Con el Padre nuestro estás cavando tu propia tumba. Perdóname mis deudas como yo también perdono a mis deudores. Si yo no perdono a mis deudores, entonces no perdones mi deuda. Es lo que le estamos diciendo a Dios en el Padre nuestro. Después de esto y de este precioso evangelio, de esta preciosa epístola que salió del mismo corazón de Dios, ¿quién va a tener resentimientos? ¿Quién va a tener coraje contra alguien? A todos nos han lastimado, a todos nos han lastimado, a todos nos han injuriado en alguna ocasión. Alguna vez alguna vez alguien no nos quiso hacer el favor que le pedimos. Alguna vez rasgaron nuestro corazón, nos hicieron llorar. A todos nos ha pasado eso. Pero nosotros hicimos lo mismo con Dios y Dios nos perdonó. No podremos hacer nosotros otro tanto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.